Es un estilo de vida. No es solamente decir tengo fe porque sí. La emuná puede ser probada. La emuná requiere acción. La semana pasada yo compartió que la emuná en nuestra oración, incluso cuando no tenemos nada que decir. Pero hoy vamos a ver hasta dónde llega nuestra emuná. Porque tú y yo somos salvos, ¿por qué? Por fe. ¿Somos salvos por qué? Por fe. Y esto es un regalo de Dios, que es la gracia de Dios. Es decir, no es algo que nos merezcamos. Pero tú y yo somos salvos ¿por qué? ¿Y qué es fe? Emuná. Entonces somos salvos ¿por qué? Por eso es un estilo de vida. Y una de las frases más sorprendentes que hay en la Biblia la declaró Job. Y él dijo: aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Y dices, wow. Dice, qué declaración tan poderosa de fe. Porque regularmente tenemos la idea, pero es que si yo creo en Dios me va a ir bien, Él me va a guardar, Él me va a proteger, Él está conmigo. Y sí, todo eso es cierto. Pero lo que dice Job supera todo lo imaginable. Aunque Él me mate, yo en Él confío. Pero suele suceder que muchas veces cuando las cosas se ponen turbias y no vemos claro en nuestro panorama, pues muchas veces nos derrumbamos y perdemos la emuná. Por eso es importante recordar las palabras del Señor Jesús que dice en Marcos 16:16. Marcos 16:16. El que creyere, ¿el que qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿será qué? El que no qué? Creyere, ¿será? ¿Se dan cuenta de la diferencia? El que crea será salvo y el que no crea, ¿por qué entonces somos salvos? Por creer. ¿Por creer en quién? En Jesús. Así que toma de la mano a la persona que tienes a tu lado. Tómala de la mano así como estamos sentados. Señor, en esta hora yo quiero orar para que tú nos permitas desarrollar nuestra emuná, nuestra fe, creer en ti, porque de eso depende nuestra salvación. Permíteme ser sencillo en este momento para explicar tu palabra, que podamos todos entender lo que tú tienes para nosotros y tú cumplas tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esto quiere decir que la duda no cabe en el cristiano. ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, dile al que tienes a tu lado, la duda no cabe en ti. Debes de quitar de tu vocabulario el por si las dudas. Así que nunca más puedes dejar que las dudas entren en ti. Es tan importante este tema que incluso, y lo revisamos, ya han tomado el curso de visión de la iglesia, en el curso de visión de la iglesia hay un tema que no es importante pero no es agradable, que se llama la disciplina. Porque nadie piensa en la disciplina, el castigo, cuando algo sucede mal. Pero uno de los puntos que Dios disciplina es la duda, es la incredulidad. Yo uno diría, pero ¿por qué tiene uno que disciplinar a una persona con dudas? Porque si no la disciplina, si no la corrige, esa persona puede perder la salvación por el simple hecho de que si perdiste la fe, ¿cómo te sostienes con la salvación? Porque la salvación es por fe. Así que si pierdes la fe, lo pierdes todo. Y fíjate, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24 al 27, aparece un discípulo que se llamaba Tomás. Parece que hay gente que se llama Tomás. Aquí hay amigos que se llaman Tomás. Pero que no seas Tomás espiritualmente, ¿verdad? Que no seas como Tomás. Dice, Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Y ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas
de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, fíjate lo que dijo, no lo creeré. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Esta palabra todos la conocemos en hebreo. ¿Qué les dijo el Señor? Shalom. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Y luego que le dijo, ya no seas incrédulo, cree. Pero entre los mexicanos hay una frase, ¿verdad? Pues yo como Santo Tomás. O sea, no nos identificamos con Pedro, no nos identificamos con Mateo, no nos identificamos con algún otro de los discípulos. ¿Con quién nos tenemos que identificar? Con Tomás, porque es que hasta no ver, no creer. No, el Señor te dice, no seas incrédulo. A ver, dile al que tienes a tu lado, no seas incrédulo. No seas incrédulo. Y algunos dicen, hermano, yo no soy incrédulo, pero sí tengo dudas. Algunos hasta teológicamente dicen, bueno, es humano tener dudas. Bueno, Santiago 1:6 dice, cuando se la pidan, hablando de la sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. ¿No qué? No duden, porque una persona que duda, fíjate qué duro es esto, es un concepto que el Espíritu Santo nos está desarrollando. Una persona que duda tiene la lealtad dividida. ¿Habías pensado en eso? Porque uno dice, pero yo he tenido dudas. Aguas, porque para el Señor entonces tu lealtad está dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. ¿Por qué es tan importante no darle cabida a la duda? Porque está en juego ¿qué? ¿Qué está en juego? La salvación. ¿Quieres poner en riesgo tu salvación? Así que uno tiene que asegurarse que nuestra emuná sea auténtica, que sea firme, que no cambiemos nuestra fe. Y Judas, más adelante, el apóstol Judas, no el que lo traicionó, no. Judas, en el capítulo 1, versículo 22, dice, ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Es decir, a los que dudan. ¿Por qué? Pues porque la duda nos cierra las puertas del cielo. La duda nos cierra las puertas del reino de los cielos. La duda nos cierra las puertas de entrar a la presencia de Dios, del lugar santísimo. La duda le cierra la puerta a tu oración. La duda le cierra la puerta a tu alabanza. La duda le cierra la puerta a que tú puedas un día entrar a la vida eterna. Pero vamos a ver la emuná, porque si estamos hablando de que somos salvos por fe, hay que ver y qué dice Jesús al respecto. Esto es importante entenderlo porque todo nace con Él. La Biblia es cristocéntrica y desde el Antiguo Testamento vamos viendo cómo Jesús se manifiesta, cómo nos hace referencias proféticas a quién es Jesús. Y si tú no lo encuentras, yo te recomiendo el Centro Cristiano Calacoya desarrolló un plan de lectura bíblica que vas a encontrar en la aplicación de YouVersion y ahí vas a encontrar Jesús en la Biblia. Y entonces, si tú quieres conocer a Jesús en Génesis, Jesús en Éxodo, Jesús en Levítico, Jesús en Números, etcétera, etcétera, libro por libro, hasta Jesús en Apocalipsis, yo te recomiendo que leas la Biblia con ese plan. Y entonces no vas a leer la Biblia por leerla. No la vas a leer religiosamente, pues ya la leí una vez más. La vas a leer intencionalmente encontrando a Jesús en cada capítulo de la Biblia. Y Jesús mismo, cuando Él nos habla de la salvación, Él nos habla de la fe en Él, en ninguna otra cosa, en ninguna otra persona.
Así que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 14 al 16, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿y quién es el Hijo del Hombre? Jesús, sea levantado, para que todo aquel que ¿en él qué? Cree. Jesús nos estaría diciendo en el hebreo, para que todo aquel que tenga su emuná en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos aquí quieren tener vida eterna? ¿Y cuántos ya la tienen? Así que asegúrate de no perderla. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es el unigénito de Dios? Jesús. Para que todo aquel que ¿en él qué? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? En este pequeño fragmento de palabras que Jesús le da a Nicodemo, un hombre religioso le hace ver: no importa cuánto sepas la Biblia de memoria, no importa cuántos versículos te sepas de memoria. Ahora, no es que sea malo saberse versículos de memoria, es necesario, porque con ellos vamos a enfrentar muchas batallas. Pero saberte versículos de la Biblia no te va a hacer salvo. Ayunar no te va a hacer salvo. Es bueno el ayuno, claro, y es necesario. Orar no te va a hacer salvo. ¿Es necesario orar? Sí. Y es indispensable para nuestra vida espiritual. Lo que te va a hacer salvo es poner tu fe, tu emuná, ¿en quién? En Jesús. Porque nuestra salvación proviene de Él. Ahora, oro porque quiero tener una relación con Él. Oro porque quiero tener un encuentro personal con Él. Pero la salvación proviene por nuestra confianza, nuestra fe, nuestra emuná puesta en Él. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro para que en Hechos 4:12 explicara que este es el fundamento que no podemos mover, un fundamento que no podemos cambiar, un fundamento al que no le podemos agregar nada, absolutamente nada. El problema de las religiones es que a veces dicen: bueno, sí, creemos en Jesús, pero además de Jesús le agregamos y le agregan creer en muchas cosas más. Y dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay, ¿qué cosa? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Así que la emuná se concentra en creer en Jesús como el camino a la reconciliación con Dios, en nuestro Señor, el que vino a pagar el precio por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras maldades, para tener el perdón de Él. En Juan capítulo 5, versículo 24, Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, fíjate el efecto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que Jesús vino a señalarnos el camino, porque dice: yo soy el camino al Padre, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Él vino a enseñarnos su palabra, Él vino a darnos el mensaje, Él vino a ofrecernos su sacrificio, Él vino a regalarnos su perdón, Él vino a reconciliarnos con el Padre. Y ciertamente va a haber un juicio, sí, pero quienes no creen pasarán a condenación. Pero los que creemos, entonces el Señor nos ofrece perdón y vida eterna. Es como en la escuela cuando te dicen: ¿hay examen? Sí. Esa fecha no se puede brincar. Pero si tú fuiste excelente, entonces estarás exento. Lo mismo sucederá al momento en el que tengamos que enfrentar el juicio de Dios. Porque la fe es un compromiso personal con Cristo que va a tener como resultado la vida eterna. Por eso es que no puedo decir que creo en Dios, pero vivir como si no creyera. Porque muchas personas muchas veces no tienen congruencia, y aunque se dicen cristianos, su vida dista mucho de ser lo que Dios dice que debería ser.
En Juan capítulo 6, versículo 35, Juan 6, 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y ojo, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si te das cuenta, en cada uno de estos pasajes Jesús habla del punto de creer, de la emuná, de depositar nuestra confianza en Él. Así que no se trata de una vida religiosa. No se trata de nuestros propios esfuerzos, porque únicamente la emuná es salvación. Me preocupa que muchas veces confundimos religioso con santidad. Y cuando se trata de hablar de santidad, bueno, es que yo ya no soy religioso. Y ese no soy religioso como que es la justificación para hacer todo lo que no se debe hacer. No, no te confundas. Ser religioso es vivir como los fariseos. La santidad es reflejar que creo en Dios y por lo tanto me sujeto a lo que Él diga, aunque en mi carne no esté de acuerdo con lo que Jesús dice. No es armar una rebelión. ¿Te acuerdas de Coré? Coré era un levita. Era parte de la familia de los levitas. Era cercano a Moisés. Pero él no estaba de acuerdo y finalmente se rebeló. Y su final fue trágico. Se lo tragó la tierra junto con su familia y todo lo que le pertenecía. Yo me pregunto, si Dios siguiera aplicando la misma regla que aplicó en el desierto, ¿cuántos corés morirían? Imagínate. Capaz que un día la iglesia se queda sola, ¿verdad? Porque el centro de tu vida, el centro de tu emuná debe ser Jesús. No hay nadie más. En Juan capítulo 6, versículo 40, Juan 6, 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Dile al que tienes a tu lado, ahí están hablando de ti. ¿Cuántos creen que van a resucitar en el día postero? Yo sí me veo en ese versículo, ¿tú no? ¿Tú crees que un día vas a estar en ese versículo y que vas a resucitar? Jesús no se puede comparar con nada ni con nadie. Así que la redención se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. La redención se trata de creer en lo que Él hizo. Es un hecho histórico, claro, está registrado. Es un hecho que el mundo entero reconoce que sucedió. Pero una cosa es que el mundo entero reconozca lo que sucedió y otra cosa muy diferente es que el mundo crea la efectividad de ese sacrificio. Tan importante es que la historia del mundo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Hoy qué día es? ¿Domingo qué? 29 de junio ¿de qué año? ¿Por qué estamos en el año 2025? ¿A partir de cuándo contamos el 2025? ¿Después de quién? De Cristo. Y antes de Cristo se cuentan los años hacia atrás. Y aunque los chinos tengan su propio calendario, y aunque el pueblo judío tenga su propio calendario, y aunque haya otras culturas que tienen su propio calendario, al final de cuentas todos se sujetan al mismo calendario universal. Para control de aviones, para control de citas, para control de todo. Todo el mundo se sujeta al mismo calendario. Y el mundo crea o no crea, todos vivimos el 29 de junio del año 2025 después de Cristo. Pero eso no significa que todos crean. En el libro de Isaías ya estaba profetizado que Jesús vendría y que tendríamos que creer en Él. Isaías capítulo 45, versículo 21 al 23, dice: digan a todos que se acerquen y se reúnan a deliberar. ¿Quién dio a saber esto desde el principio? ¿Quién sino yo, el Señor, lo dio a conocer desde entonces? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Pongan sus ojos en todos los términos de la tierra y reciban salvación, porque yo soy Dios y no hay más.
Lo he jurado por mí mismo, de mi boca ha salido esta palabra de justicia y no será revocada. Ante mí se doblará toda rodilla y ante mí toda lengua jurará. Ahora, el Espíritu Santo, estas mismas palabras, las transmite a través del libro de Filipenses en el Nuevo Testamento, Filipenses 2 del 9 al 11. Y fíjate cómo lo expresa en Filipenses 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que tú has confesado con tus labios que Jesús es el Señor. Lo has hecho parte de tu vida. Esa es la condición. Y esa es la emuná, lo que tú y yo tenemos que desarrollar. Por eso es que no puedes dudar, no puedes pensar, es que no sé si sigo creyendo, no sé si Dios me sigue amando, no sé si Dios ya me quitó de su gracia, no sé si Dios me sigue escuchando. Y esas dudas las tienes que echar fuera de tu corazón. Porque si tú dudas, tu salvación se pone en riesgo. Jesús es Dios. Ya vimos, desde el Antiguo Testamento se profetizó que Él vendría, que Él moriría por nosotros. El Evangelio nos enseña su muerte y su resurrección de manera consumada. Y ahora el Nuevo Testamento nos enseña que la emuná en Jesús sigue siendo la principal de nuestra salvación. Tanto es así que en la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia del Nuevo Testamento, se asume como la doctrina principal en la que todos los cristianos debemos estar bien cimentados. Y esta debe ser la doctrina inamovible, un hecho fundamental, básico, en el que no puede fallar nadie bajo ninguna circunstancia. Y por eso se le da tanto énfasis y tanta salvación. Imagínate, trata de pensar un momento, hace años, en el libro de los Hechos, al surgir las primeras congregaciones cristianas después de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, obviamente era necesario establecer bases doctrinales. Y como lo entendieron los apóstoles, quienes habían sido los primeros discípulos del Señor Jesús, pero la gente no alcanzaba a entender del todo cómo es que el Señor me perdona y me salva. Es algo que no alcanzamos a comprender. Yo no sé si a ti te pasó, pero tú sabes, muchas veces cuando termina el mensaje hacemos el llamado a salvación. Hoy lo voy a hacer. Pero a veces pasaste la primera vez y a lo mejor lloraste, dijiste, Dios me habló y sentiste algo especial. Y la siguiente semana o 2 semanas después, escuchas nuevamente el llamado a salvación y te quedas pensando, ¿y si me habrá perdonado el Señor todos mis pecados? ¿Y qué tal si quedó por ahí algo pendiente? Pues es que yo hice cosas tan malas que a lo mejor con una vez no fue suficiente. Bueno, mejor vuelvo a pasar, más vale estar seguro. Y a lo mejor pasas una tercera vez y una cuarta. Hay un grupo de servidores que siempre se paran detrás de quienes reciben a Jesús. Ese grupo los denominamos los Apolos, porque son los que se encargan de dar la bienvenida a la iglesia. Y algunos me dicen, hermano, es que hay gente que pasa 2, 3, 4 veces. ¿Qué hacemos? Bueno, no son los únicos. Eso históricamente siempre ha pasado. Por eso es que la iglesia lo coloca como una doctrina fundamental. El milagro del perdón es tan grande y tan extraordinario que a veces cuesta trabajo creerlo. Y por eso es importante definir emuná. Porque a lo mejor si tú dices, es que me cuesta trabajo meter en mi cabeza, ¿cómo es posible que el Señor me haya perdonado de todo lo malo que yo hice? Y algunos dicen, así de fácil. Bueno, no fue fácil porque Jesús murió. Y te das cuenta, Jesús no te pide que tú hagas algo. El Señor te pide que tú creas. El Señor no te está pidiendo una obra extraordinaria. Él solamente te dice, ten fe
Ten emuná. Así que dile al que tienes a tu lado, ten emuná. No tienes que hacer nada extraordinario. Fíjate, en Hechos 19:18, Hechos 19:18, para que veas qué pasaba en la iglesia del libro de los Hechos. Hechos 19:18 dice, muchos de los que habían creído, ¿qué? Venían y confesaban sus malas prácticas. ¿A quién le confesamos nuestros pecados? A Dios. ¿Quién perdona nuestros pecados? Dios. ¿Por qué entonces venían con los discípulos a confesarles? Es que fíjate que yo hice esto, yo anduve en brujería, yo anduve en adulterio, yo tuve un hijo fuera de mi matrimonio, yo me dedicaba a robar, yo hacía esto, yo hacía aquello. Y la gente venía confesando sus malas prácticas. ¿Quién les dijo que tenían que hacer eso? Nadie. Es como el que pasa 2, 3, 4, 5 veces a tal Señor por si las dudas. Porque he hecho cosas tan feas que pues más vale estar seguro. Pensamos que Dios nos va a ir perdonando por partes. Bueno, mira, el domingo pasado te perdoné de los pecados del 60 al 65. Este domingo te voy a perdonar del 66 al 70. No, así no funciona. El perdón de Dios es uno y es suficiente. En Hechos 4, versículos 11 y 12, Hechos 4, 11 y 12 dice, pues es Jesús. ¿Es quién? Jesús, a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y la respuesta a nuestras dudas de que pudiéramos tener, ¿por qué Dios nos perdona solo por la fe y no por nuestras acciones? ¿Por qué no tengo que hacer absolutamente algo más extraordinario para tener el perdón de Dios? ¿Y cómo es posible lo que dice la Biblia, que solamente creyendo tengo la vida eterna? Bueno, Hechos 13:39. Creo que este versículo es muy importante, muy claro y muy directo. Dice, la ley de Moisés, fíjate, la ley de Moisés no pudo ¿qué? Justificarles todos esos pecados. Tus acciones no pueden justificar tus pecados. Pero en Jesús, ¿en quién? En Jesús, no en la Virgen, en Jesús, no en los santos, en Jesús, no en ninguna otra cosa. En Jesús queda justificado todo aquel que cree, que tiene emuná en Él. Así que no tienes que hacer nada, simplemente te tienes que arrepentir, pedir perdón, hacer a Jesucristo el Señor de tu vida, desarrollar tu emuná en Él. Ese es el precio de la justificación. Es decir, que Dios te declare justo. El problema es que muchas veces, aunque tengamos muchos años como cristianos, podemos seguir dándole espacio a la duda. Ahora, la buena noticia, en medio de todo esto, de que solamente por creer el Señor nos va a perdonar y nos va a justificar, es que esa misma fe que tú tienes va a alcanzar a tu familia. ¿Cuántos tienen familia que todavía no sea cristiana? A ver, levanten la mano. ¿Y crees que el Señor pueda alcanzar a esos familiares tuyos? Hechos 16:31 dice, Hechos 16:31. Quiero que lo leamos juntos. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Tenemos que desarrollar ¿qué? Emuná. Ahora, toma de la mano a tu hermano que tienes a tu lado. ¿Y qué te parece? Oramos unos por otros por nuestros familiares que no son creyentes. Señor, oramos por esos familiares. Pueden ser hijos, pueden ser padres, pueden ser hermanos, abuelos, tíos,
primos, gente que amamos y que es parte de nuestra casa, parte de nuestra familia. A lo mejor estamos casados, pero nos duele, vean, que todavía no es creyente, porque crecimos con esa persona y anhelamos que te pueda, y también pueda entrar al cielo y que pueda creer en ti, pueda tener emuná. Señor, nos basamos en esta promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y declaramos casas, familias enteras, nuestros familiares salvos en el nombre de Jesús. Que ellos también doblarán su rodilla y también confesarán con su lengua que Jesucristo es el Señor. Y en ese nombre precioso y poderoso te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que sus familiares van a ser salvos? Fuera dudas. Fuera dudas. Ahora, si tú estás enfrentando una crisis personal, estás enfrentando dudas sobre el hecho si Dios te va a aceptar por tus errores pasados, hay que entender la emuná y la gracia de Dios. Porque a veces pensamos, es que la verdad yo no me lo merezco. No te preocupes, nadie se merece nada. Y es aquí donde entra la gracia. Así que dile al que tienes a tu lado, no te mereces nada. Se oye feo, ¿verdad? Pero es la realidad. A veces lo que Dios dice no se oye bonito, pero es como que Dios nos da un par de cachetadas y dice, a ver, abre los ojos. Si yo te salvé no es porque te lo merezcas, es por gracia. Y es ahí donde decimos, Señor, apelo a tu gracia, apelo a tu misericordia. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Efesios 2 del 8 al 10. Fíjate lo que dice aquí. Dios los salvó, ¿por qué? Por su gracia cuando creyeron. ¿Te das cuenta cómo conecta? Por su gracia, ¿cuándo qué? Cuando creyeron. ¿Cuándo se activa la gracia de Dios? Cuando tú activas el emuná. Cuando tú crees, la gracia de Dios opera. Porque Jesús dice, el que cree en mí alcanzará la vida eterna. Ay, Señor, pero así de fácil, si tú lo crees, la gracia de Dios se extiende sobre tu vida. Por eso dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito. Por eso me gusta que la Biblia nos confronta. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. A ver, dile al que tienes a tu lado, tú no tienes ningún mérito. Sí, por si hay alguien que dice, ay, bueno, es que yo era tan buena persona. Y él sabe que yo siempre lo andaba buscando. Para que se nos desinfle el orgullo, tú no tienes ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Qué interesante. Si hoy hacemos algo bueno, es producto de su gracia. No es que hagamos cosas buenas para merecernos algo, porque no nos merecemos nada. Porque la salvación no es por mis méritos. La salvación es por la fe en Jesús. Y eso es un regalo, es la gracia de Dios. Así que la fe es el medio por el medio del cual recibimos la salvación. Es un regalo de Dios que requiere una respuesta de parte nuestra, una respuesta activa, de manera que actuemos de acuerdo con lo que Él nos está diciendo y lo que espera de nosotros, confiando que su obra en nosotros va a dar resultados y no en nuestras propias obras. Te tengo una buena noticia. Tu emuná no requiere que seas perfecto, sino que confíes en la gracia de Dios. Porque tu disposición a depender de Él, incluso en medio de todas tus imperfecciones. Pero si tú desarrollas tu emuná, entonces tú vas a fortalecerte. Porque la emuná de Dios actúa en nosotros. La emuná va a tener acción sobre nosotros. La emuná te va a cambiar a ti. Y eso es lo que Él quiere hacer. Dile que tienes a tu lado, la emuná te quiere cambiar.
La emuná te quiere cambiar. La emuná te hace una persona diferente. La emuná te hace una persona justa. Lo maravilloso de la salvación es que si éramos enemigos de Dios y éramos lo peor de lo peor, ahora Jesús nos cambia para que seamos personas justas. Ojo, no es porque hayamos sido justos que llegamos a Él. Él nos recibió siendo como éramos, la basura del mundo, pero después nos convierte para que podamos ser justos delante de Él. En Romanos capítulo 3, versículo 22 al 26, Romanos 3 del 22 al 26, dice, Dios nos hace, ¿cómo nos hace Dios? Justos a sus ojos cuando ponemos nuestra emuná, nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuándo tú eres justo? Cuando tú crees. Y eso es verdad para todo el que cree, todo el que tiene emuná, sea quien fuere. ¿Te das cuenta? No importa quién haya sido tú antes, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen, cuando tienen emuná, que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaba a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores, ¿cómo declara a los pecadores? Justos a sus ojos cuando ellos ¿qué? Creen en Jesús. ¿Cuántos sentamos en este paquete? ¿Cuántos dicen, pues yo era de lo peor, pero Jesús me justificó cuando yo creí en Él, cuando le entregué mi vida? Esto es lo más grande que nos pudo haber ocurrido. Así que no podemos presumir soy salvo porque yo era buena persona. No me lo merecía, pero su gracia me dio la oportunidad. Una persona que vive con una vida centrada en sus propios deseos, en sus propios deleites, en sus propios intereses, en su propia vanagloria, en su propio placer, sin tomar en cuenta a Dios, sin creer en Jesús, sin tomar en cuenta lo que dice la palabra. Y un día escucha el Evangelio en una reunión como esta, y a lo mejor el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en esa persona, y de repente le cae el 20 y se da cuenta, he sido malo, soy un pecador, y yo necesito a Dios en mi vida. Y en ese momento es cuando esa persona decide creer. Y dice, yo quiero a Jesús. Y a lo mejor eso nos pasó a muchos de nosotros. Bueno, Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25, la Biblia le dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Y de repente entiendes que Jesús es quien te perdona, que el sacrificio de Jesús te justifica, que el sacrificio de Jesús en la cruz te perdona. ¿Y qué pasa cuando esa persona, conmovida en su corazón, actúa con sinceridad, confiesa su pecado y le dice, Jesús, mi vida es tuya? Eso es lo que trae el cambio, la transformación. Y es aquí donde la fe, y a lo mejor la persona que tomó esa decisión y la primera vez está escuchando la palabra, algo se opera en su corazón y empieza a creer y dice,
yo creo que Jesús me puede perdonar. Y la fe empieza a operar un cambio. El cambio de decir, no me lo merezco. El cambio de decir, soy un pecador. El cambio de decir, necesito a Dios. Y que si antes pensamos, no quiero nada con Dios, de repente ahora necesito a Dios en mi vida. Y empieza ese cambio, esa transformación. El arrepentimiento, una entrega personal a Cristo. Cuando entiendo, Él pagó mis pecados para que yo pueda ser perdonado. Así que no es una aceptación intelectual, es una decisión activa que nace de la fe, la emuná. Y es aquí cuando la emuná se toma en cuenta a favor de tu justicia. El libro de Romanos en el capítulo 4, versículos 4 y 5 dice, ahora bien, para el que trabaja, esta es una comparación muy hermosa, dice, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, y aquí entramos nosotros, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le cuenta como justicia. Tu emuná es tomada como justicia. Así que dile al que tienes a tu lado, si tú tienes emuná, tú eres justo. Tú eres justo. Mira, esto sucede con muchos jóvenes que nacen en un hogar cristiano. Y a lo mejor desde chiquitos sus padres los llevan a la iglesia y asisten a la iglesia y hasta empiezan a servir en la iglesia. Pero tal vez nunca han tomado una decisión personal de decir, yo necesito a Jesús en mi vida. Porque a lo mejor venimos de un origen, pues desde chiquito. Pues sí, a lo mejor mis papás me traían desde chiquito. Pero la pregunta clave, ¿y en qué momento tu emuná se activó? Por eso es que nos gusta que los jóvenes cuando cumplen 20 años digan personalmente, yo decido entregarle mi vida a Jesús porque a lo mejor he venido aquí a la iglesia porque mis padres son cristianos, porque mis padres me traigan a la iglesia, porque mis padres me enseñaron a orar, porque mis padres me enseñaron a leer la Biblia. Pero es muy diferente eso a que el joven diga, yo personalmente tengo que activar mi emuná, porque la fe de mis padres no me va a salvar a mí. Oye hermano, pero no que si crees en Jesús, tú y toda tu casa serán salvos. Sí, pero eso no significa que nos brinquemos el hecho de que cada uno en lo personal, la fe alcanza que ellos tomarán la decisión, no los exenta de tomar la decisión. Así que yo me he encontrado con algunos hermanos que me dicen, ay hermano, es que pues mi hijo viene desde chiquito y luego hacen el llamado y él quiere pasar. Digo, no pases, pues tú ya eres cristiano, déjalo. Porque el Espíritu Santo está hablando a su corazón. Y él tiene que tomar la decisión personal. Por eso es que no bautizamos niños, sino adultos a partir de los 20 años, como nos enseña la Escritura, que llegamos a la mayoría de edad delante de Dios, porque en ese momento ya tomamos conciencia. Y no es que me bauticé porque mis papás me dijeron que me bautizara, no es que me bauticé porque mis papás firmaron por mí como si fuera mi aval de que yo me iba a portar bien. No se trata de que el papá firme un documento a favor del hijo de que se va a portar bien. Es que el hijo tome la conciencia en su corazón y se actúe su emuná. Y él pueda decir, por fe soy salvo, no por mis padres, por mí. Así que si tus hijos están en esa condición, anímalos a que tomen la decisión. Muchas veces cuando llega alguien a mi oficina y le tomo los datos, ¿en qué momento fuiste salvo? ¿Qué es eso? Pues, ¿en qué momento aceptaste a Jesús? No, yo así nací. No, así no, nadie nace. Nadie nace así. Esta es una decisión. Soy de cuna cristiana, pues la cuna será cristiana, pero tú no. Entonces, hay que entender la diferencia. La emuná te permite alcanzar las promesas de Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 4, versículo 16. Fíjate qué bonito versículo es este. Así que la promesa se recibe por medio de la emuná. ¿La promesa se recibe por medio de qué?
La emuná es un regalo inmerecido. Y vivamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una emuná como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Qué bonito, ¿verdad? Se brinca la ley y se va hasta Abraham. ¿Te acuerdas que Abraham fue justificado por su fe, por su emuná? Por eso Abraham tenía un estilo de vida. Desde que Dios le dijo, vete de la tierra de donde vives a la tierra que te voy a mostrar, él no le dijo, dame pruebas de la tierra. No, él salió y obedeció porque él tenía emuná. Y cuando le dijo, sacrifica a tu hijo Isaac, él no le dijo, Señor, y la promesa, no. Él dijo, lo voy a sacrificar y yo sé que vamos a regresar con él, porque su emuná era parte de su estilo de vida. ¿Y qué nos dice Dios a nosotros? Tú tienes que ser como Abraham. La ley de Moisés sí nos enseña conductas morales, lo bueno, lo malo, lo que conviene y no conviene hacer, pero eso no salva. Lo que nos salva es emuná. Así que un día, todos los que estamos aquí ya no vamos a estar, un día todos nos vamos a morir, un día, yo no sé, en 10, 20, 30, 40, 50 años, 60, no sé, habrá un momento en el que esta generación ya no estemos. Pero también yo creo que un día todos los que estamos aquí resucitaremos con Él. ¿Cuántos creen que un día vamos a resucitar con Él? Más te vale creer, porque si no crees, pues ni cómo ayudarte. Romanos 10, versículo del 6 al 11. Romanos 10, del 6 al 11 dice, pero la justicia se basa ¿en qué? En la emuná. Así dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees emuná en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, con el corazón hay emuná para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree, todo aquel que tiene emuná, no será defraudado. Así que la justicia que viene por medio de la emuná no exige nada imposible, no te pide que hagas sacrificios, no es difícil de alcanzar, está al alcance de tu mano. Solamente tú necesitas decidir creer en Él. Imagínate una persona, un hombre escéptico, asistió a una iglesia cristiana, escuchó estas palabras. Quizás al principio fue incrédulo, pero se quedó reflexionando, porque suele suceder que muchas veces escuchamos un mensaje y nos quedamos con la duda, ¿y quién le fue con el chisme al pastor de que yo era así? Bueno, esta persona se sintió así y estaba enojado con quien lo invitó. Dijo, algo le has de haber ido a contar de mí. Dijo, no, Dios sabe que nunca dije nada de ti. Pero la palabra fue entrando en su corazón hasta que no resintió más, no resistió más y empezó a llorar, a llorar, a llorar y decidió entregarle su vida a Jesús. ¿Qué lo cambió? La palabra. Por eso dice, la palabra está cerca de ti. Y a veces estamos escuchando la palabra y no sabemos cómo ni por qué la palabra empieza a remover la dureza y empieza a transformarlo todo. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír, la emuná viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un propósito principal: que tú tengas emuná. Porque si tú tienes emuná, tu vida va a ser transformada. Me gusta mucho lo que dice Juan al final del Evangelio. Dice, Jesús hizo muchísimas cosas, tantas que si se escribieran todas no cabrían
en la tierra los libros para relatar todo lo que Jesús hizo. Pero dice el versículo 20:31, pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes ¿qué? ¿Para que ustedes qué? Para que tengamos emuná, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así por medio de su poder reciban la vida eterna. Así que, amados hermanos, yo sé que a veces pasamos por crisis circunstanciales, problemas, enfermedades, situaciones complicadas. Pero no dejes que eso llene tu corazón de dudas. No dejes que las crisis roben o destruyan tu emuná. Es diferente pasar por una crisis financiera a perder la fe. Es diferente pasar por una crisis de salud a perder la fe. Es diferente pasar por una crisis familiar a perder la fe. Jesucristo nunca nos prometió que íbamos a vivir exentos de problemas. Es más, cuando Él compara la vida de quien cree y de quien no cree, dice: el que cree y que pone por obra mis palabras será como el que edificó su casa sobre la roca. Y vendrán vientos, y vendrán tormentas, y pueden venir terremotos, y pueden venir problemas, pero esa casa se sostendrá. En otras palabras, ¿qué nos dice Jesús? Si tú edificas tu casa sobre la roca por la emuná en Jesús, sí, vas a enfrentar problemas. Y seguramente vas a enfrentar a lo largo de tu vida muchos problemas. Porque Jesús nunca dijo: cree en mí y se te acabarán los problemas. Pero en medio de los problemas, tú te vas a mantener firme. Porque Jesús es tu roca y tu emuná te afirma sobre Él. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y yo te voy a invitar a que tú consideres: Señor, he tenido dudas. He abierto mi corazón a las dudas. A lo mejor estás pasando por una crisis, un problema, yo no lo sé. Yo quiero orar por ti para que tu emuná sea fortalecida. Si tú eres esa persona a la que el Espíritu Santo le ha estado hablando esta mañana, y tú dices: Señor, perdóname porque he tenido dudas, he cuestionado mi fe por una razón o por otra, por lo que me está pasando, por lo que pasa en mi familia, por lo que pasa en el mundo, por los miedos, por tantas cosas. Yo te invito a que te pongas de pie y le digas: Señor, renuncio a la duda. A lo mejor yo soy Tomás y tengo dudas. Me identifico con Tomás porque soy de los que piensan: lo tengo que ver, y si no, no lo puedo creer. Y tú que te pusiste de pie, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. O si quieres, híncate. Y como dice Filipenses, doblemos nuestra rodilla para confesar: Jesucristo, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Y dile: perdóname, Señor, porque yo he dudado. Perdóname, Señor, porque me he sostenido con la fe de otros, pero no con la mía propia. Perdóname porque he pensado que tengo que ver las cosas, tocarlas y sentirlas antes de creer en ti. Perdóname porque ha habido tormentas, vientos, terremotos en mi vida y he abierto las puertas a la duda.
Perdóname porque más de una vez me he preguntado, ¿y dónde está Dios? Padre, hoy yo vengo a orar por mis hermanos que estamos aquí puestos de pie o de rodillas, reconociendo que hemos sido incrédulos, que hemos dudado, que hemos fallado. Cuando la parte esencial de nuestra vida como cristianos no es si nos congregamos, si oramos o cualquier cosa que hagamos, sino que creamos en ti. Porque cuando tenemos la emuná firme en ti, entonces todas las cosas por añadiduras se han de ordenar. Padre, tu palabra dice que la fe viene por el oír, la emuná viene por el oír y el oír por la palabra tuya. Yo ruego, Dios, que tu palabra haga la obra en cada uno de tus hijos y podamos tener emuná, una emuná fuerte, una emuná activa, presente, como un estilo de vida, a toda prueba. Como dice tu palabra, una emuná que no depende de lo que ve, una emuná que no depende de la vista, una emuná que no depende de las circunstancias, una emuná que no depende de los hechos, sino una emuná que está puesta únicamente en Jesús. Y en ese nombre precioso te lo estamos pidiendo. Amén. Quédate así un momento, porque antes de terminar yo quiero invitar a aquellos que tal vez hoy están aquí por primera o segunda vez y que nunca han invitado a Jesús a entrar a tu corazón. A lo mejor religión, a lo mejor tienes una creencia en cualquier cosa, pero la invitación que hoy te está haciendo es: pon tu fe en Jesús. Fuera de Él no hay salvación. Él te perdona tus pecados si tú eres capaz de creer, de entregarle tu vida a Él. Y si tú eres esa persona, yo te invito a que vengas aquí al frente y me permitas orar por ti, para que tú hagas lo que hemos leído. Con tu corazón crees y con tu boca confieses que Jesucristo es tu Señor. Si hay alguien en esa condición, venga aquí al frente, no le dé pena, no le dé miedo, no le vamos a hacer nada, solamente vamos a orar para que Dios te perdone. Los demás tomen su lugar, solamente van a pasar aquí al frente quienes quieren tomar la decisión de seguir a Jesús en su corazón. Gloria a Dios. ¿Cuál es su nombre? Juan Miguel. Dios te bendiga, Juan Miguel. ¿Tú lo traes? Miguel, Dios te bendiga, Miguel. ¿Tu nombre? Andrea. Dios les bendiga, Juan Miguel, Andrea. Vengan, por favor. ¿Tu nombre es? Rita. Dios te bendiga, Rita. ¿Tu nombre? Paulina. Dios te bendiga, Paulina. Miren, ya tenemos aquí 5 personas. Vamos a esperar unos segundos más si hay alguien que va a bajar de la parte alta para que todos tengan la misma oportunidad. Y aquí tenemos también a Juanita. Dios te bendiga, Juanita. ¿Qué dice Jesús que sucede en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Hay fiesta en el cielo. Es que imagínense, ahora hay fiesta y los ángeles se ponen de fiesta cuando alguien decide creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados, entregarle su vida. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Eleri. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bueno, esperemos solamente unos segundos más. Ustedes han escuchado el mensaje: fuera de Jesús no hay salvación. No hay otro nombre, no hay otra persona, solamente Jesús. No hay religión, solamente Jesús. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Viviana y
Mónica, Dios te bendiga, Mónica. Acá hay otro joven. ¿Tu nombre es? Edgar, Dios te bendiga, Edgar. No hay religión, solamente es Jesús. Nosotros estamos aquí, no somos una religión. Somos un centro cristiano porque nos reunimos aquí a estudiar la Biblia, a orar unos por otros, a alabar a Dios. Y no somos salvos por nosotros, por Jesús. Así que esa es la decisión más importante de nuestras vidas. ¿Tu nombre es? Marco, Dios te bendiga, Marco. Y yo les voy a pedir que para poner en práctica lo que dice Romanos y que ya leímos, con nuestra boca, con nuestro corazón creemos, pero con nuestra boca lo confesamos. Confesarlo con nuestra boca es hacerlo en voz audible, que podamos escucharnos. A Jesús no le dio vergüenza morir por nosotros. Él lo hizo público. Y Jesús dijo: si alguien me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré a él delante de los ángeles de mi Padre que está en el cielo. Si alguno se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré de él. Él dio el primer paso. Él dio su vida. Él murió por ustedes y por nosotros. Él murió por todos. Así que lo único que Él espera es que con nosotros lo creamos, lo confesemos y que lo hagamos público. Así que cierren sus ojos, olvídense de toda la gente que está detrás de ustedes. Y así con sus ojos cerrados podemos decirle: Señor Jesús, yo te doy gracias porque te fijaste en mí, una persona pecadora que no merecía nada, y por tu gracia me das hoy la oportunidad de creer en ti y de pedirte perdón por todos mis pecados. Y creo que con tu muerte pagaste el precio de todos ellos. Reconozco que merecían la condenación, pero creo que tú me perdonas y tú me das la salvación y me darás la vida eterna. Creo y quiero aprender a creer que así como tú resucitaste y hoy estás vivo, un día yo también resucitaré y viviré eternamente contigo. Gracias, Señor Jesús. Yo te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a vivir dentro de mí. Y a partir de hoy, 29 de junio del año 2025, yo pueda nacer de nuevo y tú seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Oramos todos por ellos. Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos. Gracias porque han tomado la mejor decisión, la decisión que cambia su eternidad, la decisión que les hace entrar hoy en el campo de la fe, de la emuná. Oro para que todos ellos perseveren, para que todos ellos crezcan en el conocimiento de tu palabra, que todos ellos aprendan a comunicarse contigo a través de la oración, que todos ellos desarrollen su vida espiritual y permítanos a nosotros, iglesia, ayudarlos, discipularlos, enseñarlos, guiarlos, para que ellos un día también te puedan servir, y por el cambio y la transformación que tú tendrás en sus vidas, la gente que les rodea también pueda creer en ti. Los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona que les está esperando y les quiere dar un saludo de parte de la iglesia. Yo los dejo con Marco. Shalom. Dile a la persona que tienes a tu lado: emuná. Agradecemos a nuestro querido pastor Gilberto por el mensaje del día de hoy y por la serie Emuná. Y ya por último, recordarte
que puedes pasar igualmente a la Cala Café, y para todos los matrimonios antes de que se vayan, les tenemos un anuncio muy especial. La próxima semana ya iniciamos con el apartado para el retiro de matrimonios. Les dejamos el video para que ustedes tomen nota y lo puedan apartar. Bendiciones, hasta luego. Miro tus ojos claros, la luna nos quiere hablar. Tu risa rompe el silencio y todo vuelve a brillar. Tu mano toca mi alma, un fuego que no se apaga. El viento nos lleva lejos, donde el tiempo no se acaba. Con el Señor en medio, Acapulco 26. Nuestro amor será más grande, más eterno que el ayer. Las olas cantan contigo, el sol nos cubre de fe. Un pacto entre tú y